Hola mis hermanos, la paz, el amor y la gracia del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Yo, como creyente, como discípulo de Cristo, y luego de haberle abierto mi corazón al Señor, pude entender que Él era lo único que me hacía falta. No era necesario ninguna otra cosa. Ni el dinero, ni las riquezas, ni la fama, ninguna de esas cosas. Ni otra persona en mi vida para llenar algún vacío. El único capaz de llenar todos los vacíos del hombre es Jesucristo. Y después de descubrir esto y haber encontrado ese gozo en el Señor, luego de haber pasado tantas pruebas difíciles en mi vida, obviamente por mi desobediencia ante la palabra de Dios, pero desde el momento en que ya tomé la decisión de entregarle mi vida a Él, las cosas cambiaron. Y no es que no haya problemas, mis hermanos, pero uno las enfrenta de manera diferente, porque el Señor lo fortalece en las pruebas. El Señor lo ayuda a uno cuando está pasando por el valle de sombra de muerte, como dice el Salmo. Él camina delante de uno como poderoso gigante. Ya uno no se siente solo porque lo tiene a Él, que es todo lo suficiente. Pero posiblemente a usted le sucede como a mí, que anhelamos que esas personas que son cercanas a nosotros, esas personas que estimamos tanto o amamos, también puedan encontrar esa verdad, esa luz, esa gloria maravillosa que ha llegado a nuestras vidas y ha cambiado todo, que nos ha restaurado, que nos ha renovado, nos ha transformado. Y uno desea a veces que esas personas también, sea un familiar, un vecino, un amigo, un compañero de trabajo o de estudio, también tenga la posibilidad de tener ese encuentro con Cristo. Porque nosotros, que ya estamos en esto, que ya el Señor gobierna nuestras vidas, nosotros sabemos que Él era todo lo que necesitábamos. Antes no lo entendíamos, pero ahora sí. Y posiblemente usted, al igual que yo, tenemos mucho tiempo de orar por esas personas, pero lamentablemente hacen caso omiso. Posiblemente no ha llegado su tiempo de tener ese encuentro con Cristo, pero sabemos que en cualquier momento podemos partir de este mundo. Y por eso nuestro anhelo es que esas personas conozcan del Señor. Pero no solo que lo conozcan, que lo reciban en sus vidas y que Él empiece a gobernar sus corazones. Pero hay algo que debemos entender, hermanos. Nosotros no podemos salvar a nadie. Nosotros necesitamos, requerimos de Cristo Jesús para obtener la salvación. Y es algo totalmente personal. Entonces yo como papá no puedo salvar a mis hijos. O como hijo no podría salvar a mis papás. Yo no podría salvar a mis amigos o a mis compañeros. Porque eso solamente lo puede hacer Jesucristo. Y aunque muchas veces veamos a esas personas alejadas del Señor y que sabemos que posiblemente si continúan el resto de sus vidas en esa posición, posiblemente esas personas nunca van a ser salvas, máxime si la muerte llega a ellas en algún momento, por tantas cosas que suceden en el diario vivir, siempre estamos expuestos a que eso pueda pasar. Y nos duele,
Pero mis hermanos, por más que nos duela saber que una persona a quien amamos se pueda condenar, nosotros no podemos darle la salvación a esa persona. Por eso es importante que estemos orando constantemente por nuestros seres queridos. Ojalá levantarnos de madrugada, que es el momento donde no se escucha el ruido de los carros ni hay bullicio de gente. Es un momento propicio para buscar la presencia del Señor, para adorarle, glorificarle y también exponer ante Él todas estas situaciones o todas estas personas que hay en nuestro corazón y que anhelamos que conozcan de Él. Pedirle al Señor que su palabra quebrante sus corazones, como nos dice Jeremías, y les voy a pedir que vayamos un momentito a Jeremías 23, verso 29, dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la roca? La palabra del Señor puede quebrantar la roca. De hecho, en Ezequiel se menciona que el Señor transforma los corazones de piedra en corazones de carne. Pero también reconocemos que el Señor no obliga a nadie a creer en Él. El Señor insiste y trata de llegar siempre al corazón de las personas de una u otra manera. A través de una canción cristiana que esa persona escuche, a través de un carro que pase dando algún mensaje cristiano. Incluso muchas veces vamos en carretera y podemos ver piedras o muros donde hay citas bíblicas, donde hay mensajes cristianos. Son muchas las maneras, pero Él no obliga a nadie. Por eso debemos estar orando constantemente para que la palabra de Dios sea como un martillo que quebrante la roca. Sí, esos corazones de piedra que se endurecen y no aceptan consejo, no aceptan la palabra de Dios. Y es que, mis hermanos, hay muchas personas que he escuchado mencionar que el Señor ha prometido que mi casa y yo seremos salvos. Y ciertamente el Señor va a dar la salvación a usted en su casa y a sus hijos y a sus familiares. Pero hay una condición, y esa es que todos crean. La palabra del Señor es muy clara en cuanto a que nadie le puede dar la salvación a otro, y en cuanto a que es el alma que peca la que va a morir. Sabemos, mis hermanos, que el ser humano es un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo muere y va a ser enterrado, en algunos casos va a ser cremado, pero bueno, por lo general va a ser enterrado y llega a convertirse en polvo a través de los años. El espíritu regresa a Dios, el aliento de vida vuelve al Señor, pero el alma, mis hermanos, el alma es eterna. El alma nunca va a morir y obviamente va a tener que buscar un lugar donde permanecer. Y solo hay dos lugares a donde el alma puede ir. Uno es a la presencia de Dios, que es lo que posiblemente todos anhelamos. Y el otro lugar, lamentablemente, y al que nadie quisiera ir, es al infierno. Un lugar que el Señor hizo y que reservó para el diablo y sus demonios, pero que por la incredulidad de muchas personas, también hoy debe estar lleno de muchas almas, lamentablemente. Porque la persona que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, esa persona es salva. Pero quien decide rechazar a Cristo, ya prácticamente está condenado. A veces han habido personas que han querido culpar a sus padres o a sus familiares o a sus parientes por sus pecados. Muchos podrán decir que son mentirosos porque su papá era un mentiroso,
Muchos podrán decir que son alcohólicos porque desde la generación de sus abuelos eran alcohólicos y ahora ellos heredaron eso. Y sabemos que hay muchas cosas que se pasan a través de los genes, a través de todas las generaciones. Pero el único culpable de sus pecados, mi hermano, es el que los comete. Y vamos a ir un momentito al libro de Ezequiel en el capítulo 18. Y en el verso 4 nos dice: He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ésta morirá. En el verso 20 dice: El alma que pecare, ésta morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mis pecados, como Padre, no pueden provocar que si mi hijo es creyente, él muera. Mis pecados como hijo no pueden producirme a mí, no pueden producirle a mi Padre la muerte, porque soy yo quien está pecando. Cada quien es responsable de sus pecados. Mi hermano, si usted tiene un hijo, o sus padres, o su esposa, o su esposo, o su amigo, su vecino, esa persona que usted estima y quiere, esa persona debe darle cuentas a Dios por sus pecados, al igual que usted por los suyos. Pero si usted un día le abrió su corazón al Señor, lo aceptó como Señor y Salvador de su vida, y le ha permitido gobernar en su corazón, usted es salvo. Usted es una persona que ha nacido de nuevo. Dice la palabra que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Usted es una nueva criatura. Pero aquel que ha rechazado al Señor, porque prefiere vivir en la inmundicia, porque prefiere vivir en el pecado, sabiendo que está pecando, esa persona tendrá que dar cuentas al Señor. Y si no ha aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, esa persona lamentablemente ya está condenada. Yo le pido a usted, mi hermano, como creyente y sobre todo como discípulo de Cristo, siga orando por sus seres queridos, siga orando por sus familiares, por sus amigos, sus compañeros, y ojalá de madrugada ore por ellos, para que en algún momento la palabra del Señor quebrante esa roca y ese corazón de piedra se transforme en un corazón de carne. Recordando, eso sí, y teniendo presente que Dios no obliga a nadie, que esa persona a quien usted ama y a la que usted le dolería que sea condenada, esa persona es quien debe tomar la decisión de si acepta o no a Jesucristo en su vida. Nadie va a pagar por los pecados de otro. Ni los hijos van a pagar por los pecados del padre, ni los padres van a pagar por los pecados de los hijos. Tengamos claro esto y tengámoslo presente. Reflexionemos, meditemos y recordemos algo, mis hermanos. El hijo pródigo decidió apartarse de su papá, de su padre. Se retiró a lugares lejanos y cayó en la inmundicia y en el pecado. Vivió una vida totalmente desenfrenada y desordenada. Pero el padre siempre estuvo ahí, esperándolo. En algún momento, después de tantas adversidades, de tantas situaciones difíciles que atravesó, meditó, reflexionó y se arrepintió y decidió volver a su padre. Y es tan hermosa esta parábola porque se menciona que el padre ni siquiera lo dejó llegar. Él salió corriendo con los brazos abiertos para recibir a su hijo.
y no lo dejó ni hablar, no lo dejó terminar, y ya lo había perdonado, porque así es nuestro Dios. Si usted hoy es un hijo pródigo y está apartado del Señor, reflexione, arrepiéntase, pídale perdón al Señor y regrese a Él, porque el Señor está con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarlo y a recibirlo. Entendiendo, eso sí, que su corazón debe abrirse para aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. A Jesucristo, que se entregó en esa cruz, entregó su cuerpo, que fue molido, que fue despedazado, derramando hasta la última gota de sangre para la salvación de su alma y de la mía. Comprendamos esto. Valoremos el sacrificio inmenso de Cristo Jesús en esa cruz. No pisoteemos su sangre con nuestros pecados, porque eso es lo que hacemos. Cada vez que lo ofendemos con nuestros pecados, estamos pisoteando su sangre y siendo indiferentes a ese inmenso sacrificio, porque Él con su sangre compró nuestra libertad del yugo del pecado. El alma que pecare, esa morirá. Hoy es el momento para que usted busque de Cristo Jesús, se arrepienta, le pida perdón y le entregue su vida. Y a usted, mi hermano, que es un discípulo de Cristo, una persona comprometida con el Señor, no deje de orar, siga siendo constante en pedirle al Señor y derramando su alma por la conversión de todas esas personas a quienes usted tanto ama, tanto estima, tanto quiere. Mis hermanos, estaré orando por todos aquellos a quienes conozco, por todos aquellos a quienes en algún momento me han pedido oración, a todos aquellos que me han dicho en algún momento, me cuesta, estoy tratando pero me cuesta. Estaré orando por todos aquellos que deseen que yo ore por ellos, claro que sí. Como hijo de Dios lo hago y lo hago con mucho gusto. Pero déjeme decirle algo. Hay muchas personas que piden oración por sus problemas, por sus cosas, pero ellos no doblan las rodillas. Es necesario que todos y cada uno de nosotros busquemos la presencia del Señor, porque Él quiere tener una relación íntima y personal con usted. Que Dios me les bendiga grandemente. El Altísimo derrame su gracia y su misericordia sobre cada uno de ustedes. Bendiciones.